Saludos en el Señor, este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy les bendecimos. Hoy es mayo 3 del 2026 y estamos contentos de que el Señor nos dé la oportunidad de poder llevar su palabra a través de estos medios. También les recordamos a todos nuestros oyentes que usted puede entrar en Caminos Inescrutables en YouTube y ahí va a encontrar todos los videos para poder verlos uno por uno. Así que hoy vamos a estar tocando el tema el reino como dominio actuar de bendiciones y estaremos dando un resumen de lo que la semana pasada estuvimos trabajando acerca del reino de Dios como una realidad actual. Estamos sentando las bases bíblicas de los evangelios sinópticos que nos están hablando de que Jesús predicó de una dualidad escatológica en el cual el reino de Dios ya había llegado en el presente, era una realidad en la vida y ministerio de Jesús, pero que también este reino era un reino futuro. De ahí que después de la resurrección de Jesús de entre los muertos, los apóstoles comenzaron a predicar acerca de una segunda venida. Así que vamos a estar orando para presentar este programa en las manos del Señor, para que su Espíritu nos guíe, nos dé dirección y abra nuestro entendimiento para poder entender su bendita palabra. Y así también leeremos unos versículos de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de San Mateo capítulo 13, versos 44 al 46. Padre, te damos gracias por tus bondades, por tus misericordias y por la presencia del Espíritu Santo en nuestros medios. Guía, dirige a cada uno de los que escuchan este programa, igual que a mi persona, y ayúdanos a comprender tu palabra, a poder amar tu palabra y poder servirte, Señor, y conocerte por medio de la palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Los textos que vamos a estar tocando o que vamos a estar leyendo en el día de hoy es Mateo capítulo 13 del 44 al 46, donde las Sagradas Escrituras dicen de la siguiente manera: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dios añada bendición a su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y permita a Dios que por su Espíritu Santo amemos las Escrituras, como Jesús nos enseñó a finales del Evangelio San Juan, donde nos habla: el que me ama será amado de mi Padre, vendremos a él y haremos morada. De ese capítulo 14 al capítulo 17 del Evangelio según San Juan, Jesús está hablando de cómo el Espíritu Santo iba a operar en la vida de aquellos que han entregado y entregan sus corazones al Señor y que lo aman, y que esos amados, que esas personas que aman a Dios, recíprocamente Dios también los va a amar, les va a dar su Espíritu, los va a llenar de su presencia. Bien, amados, en la semana pasada estuvimos hablando acerca del Espíritu de Dios en la vida de Jesús de Nazaret desde su nacimiento, todo su ministerio, el bautismo, la tentación. Luego de la tentación, cuando salió para Galilea, iba en el poder del Espíritu Santo. Así Jesús comenzó su carrera mesiánica, su carrera acerca de la predicación del reino de Dios. Recuerde que todo lo que hemos estado hablando es acerca del reino de Dios, que aparece unos 120 veces en los evangelios sinópticos, y que ellos nos están hablando cuál era el mensaje de Jesús en toda su vida o su corta carrera en el cual estuvo predicando la palabra de Dios. Entonces ya se ha presentado los conceptos de lo que en la Biblia, en el griego, se llama basileia tufeu, y que también en el arameo, idioma en el cual Jesús hablaba, Jesús le llamó a eso reino de Dios, le llamó Malkutá di Alahá,
que tiene el sentido de la dinámica abstracta de la soberanía de Dios, del gobierno, dominio de Dios. Como dice el texto sagrado, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Tu reino es reino por todos los siglos y tu señorío por todas las generaciones. Salmo 145, versículo 11 y Salmo 145, versículo 13. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmo 103, versículo 19. En el judaísmo tardío, el reino de Dios significaba el gobierno o soberanía de Dios. Este es también el mejor punto de partida para entender los evangelios. De hecho, la venida del reino de Dios que pedimos en la oración dominical, que se encuentra en Mateo capítulo 6, verso 11, venga a nosotros tu reino, el reino de Jesús, el reino que se haga la voluntad de Dios en la tierra, así como el cielo, es decir, que el gobierno de Dios sea una realidad completa. En Mateo capítulo 6, verso 10. El reino de Jesús, el reino que Jesús asignó a sus discípulos, capítulo 22 de Lucas, verso 29, es el rango real de ese reino. Debemos reconocer que la teología del reino de Dios es esencialmente la teología del conflicto y del triunfo sobre el reino de Satanás y del rescate de toda la creación y la humanidad. No podemos desprendernos de la realidad que cuando Jesús comenzó a hablar acerca de su reino y hablar de cómo iba a ser lanzado ese reino, uno de esos elementos que conllevan lo que es el reino es ese conflicto que va a comenzar en la vida de Jesús después del bautismo, que va a ser llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Una vez vencido Satanás en ese conflicto, en la tentación, de ahí en adelante siguen otros conflictos con Satanás hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en los que los poderes del mal han quedado vencidos en Jesús de Nazaret. Así que cuando nosotros celebramos la Pascua de Resurrección, no solo estamos hablando de que Jesús se levantó de entre los muertos, sino también de que los poderes del mal que tenían esclavizado a los hombres, a la humanidad rebelde, han sido destruidos, han sido vencidos, y que el hombre en el día de hoy ya sí puede ser libre del poder de Satanás. De eso se trata el Evangelio, es decir, que las bendiciones del reino escatológico que se esperaba según los fariseos al fin de los tiempos ha venido en la persona de Jesús ya, y que ya se puede disfrutar de las bendiciones futuras del reino de Dios, ya se pueden hoy disfrutar en el presente. De eso se trata exactamente el tema de los evangelios y del tema del reino de Dios dentro de los evangelios sinópticos. Es por ello que encontramos los exorcismos de Jesús, las sanidades, las resurrecciones y la intervención de Dios en el propio cosmos, es decir, en toda la creación. El Señor demuestra en su ministerio que Él tiene poder sobre la creación, que Él puede suspender los poderes del mal, que Él puede también decirle al mar calla y enmudece, que Él puede caminar sobre las aguas, que Él sí tiene poder sobre toda la creación. De eso se trata, de que la liberación del cosmos y la humanidad en el poder de Jesús, su ministerio, ya era una realidad en la vida de Jesús de Nazaret, y que ya los creyentes en Cristo podían disfrutar el futuro, que todavía no ha venido, disfrutarlo en el presente, en el día de hoy, esperando el futuro que se hiciera ya realidad lo que hoy en el presente disfrutamos. Entonces, estamos tocando el reino de Dios como dominio actual de bendiciones. Esto es importante porque vamos a estar tocando cómo el reino de Dios es el file, son los archivos. El archivo es donde se puede poner todos los demás elementos que uno pueda tener. Entonces, el reino de Dios funciona dentro de la teología bíblica del Nuevo Testamento como el archivo, donde van todos los demás temas que tienen que ver con el Nuevo Testamento. Es decir, que el reino de Dios tiene que ver
Es decir, lo que le da sentido a todas las demás doctrinas del Nuevo Testamento, incluyendo la salvación, incluyendo la redención, incluyendo la justificación, el nuevo nacimiento, la santificación, la escatología bíblica, tiene que ver con el reino de Dios. Es lo que le da sentido a estas doctrinas. Sin el reino de Dios, estas doctrinas quedan suspendidas en el aire sin poder entender qué quiere decir estas enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, existen textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de la entrada en el reino de Dios como una realidad actual. Y por eso es que estamos sentando las bases para luego poder hablar de las parábolas, de qué significan las parábolas cuando cada una de ellas dice porque el reino de los cielos es semejante a. Entonces es importante nosotros entender lo que Jesús estaba hablando, es decir, esta dualidad escatológica, que Jesús estaba hablando de que ya el reino de Dios estaba en su misión y en su persona y a la misma vez como algo futuro. Esta es la manera de cómo los evangelistas, los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, comienzan a hablar de Jesús de Nazaret. Comienzan a hablar que este era el tema que él traía, que por eso escogió a los 12 para que fueran a anunciar que el reino de Dios había llegado y que luego tomó a 70 y los dividió de 2 en 2 para llevarlos a predicar por todos lugares diciendo que el reino de Dios ya estaba presente en la vida y en el ministerio de Jesús, y de eso tratan los evangelios y de eso se trata Jesús de Nazaret. Por eso hemos estado hablando que cuando nosotros no conocemos de qué se trata Jesús y para qué vino, es imposible que podamos nosotros entender lo que es el reino de Dios en la tierra. Entonces, Jesús, por un lado, lanzó un anatema a los escribas y fariseos porque él dijo, cerráis las puertas de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo capítulo 23, verso número 13. Es decir, lanza unos anatemas, unos ay sobre los escribas y fariseos, los líderes religiosos de Israel, que aun viendo que las personas no letradas, las personas que no tenían estudio, no tenían ninguna preparación, y que a la misma vez eran las personas que eran señaladas por todos los de Jerusalén. Es decir, estamos hablando de las personas que tanto en la sociedad de Jesús como en la nuestra eran personas que no valían nada, ¿no? Es lo que llamamos las personas más desventajadas de la sociedad. En este caso, llamados por los escribas y fariseos, los pecadores. Estos eran los cojos, los ciegos, los mudos, los endemoniados, los pobres, aquellas personas que no tenían estudios y que aún no dominaban o no entendían del todo la ley del Señor. Eran aquella gente los considerados como los que estaban ya entrando en el reino de Dios y que los líderes que tenían preparación y estudio no estaban entrando a ese reino. Entonces, el versículo paralelo a este versículo que leí en Lucas es todavía mucho más claro de lo que lo habla Mateo. Él dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que están entrando se lo impedisteis. Lucas capítulo 11, verso 52. En otra ocasión, Jesús dijo, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Es decir, los líderes religiosos de Israel no pudieron entrar al reino, pero tampoco dejaban entrar a los que estaban entrando. Mas, sin embargo, de los que estaban ya entrando, eran la mira de ellos de crítica y escarnio hacia aquellas personas que estaban entrando. Es decir, que las personas que ya estaban aceptando el mensaje de Jesús, de que el reino de Dios ya había llegado a ellos, las prostitutas, los pecadores, se llame como se llame dentro de la sociedad de Jesús, que ya he hablado muchas veces de ello, ya estaban entrando
Esto lo que hacía era despertar, en vez de despertar el deseo de ellos como líderes de Israel, ir caminando hacia Jesús. Más bien lo que estaba llevándolos a ellos era hacia el odio de ellos y la repugnación a Jesús de Nazaret. Recuérdese los textos que hablan que los fariseos criticaban a Jesús porque éste come con los pecadores y bebe con ellos. Es decir, porque entra en fiesta con ellos. Se recuerda el tema de la fiesta, del banquete escatológico que encontramos en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, y que vamos a ver de este banquete en el Nuevo Testamento, especialmente en los banquetes que Jesús tiene con los pecadores, cómo come, bebe con ellos, y la crítica era cada día más fuerte de los escribas y fariseos hacia Jesús, y esto mismo les impedía a ellos entrar al reino de Dios. De hecho, mire la parábola del hijo pródigo y el hermano mayor, y usted verá en esa misma parábola exactamente el mismo problema de que los fariseos entendían que lo que Jesús estaba haciendo era contaminándose, y él era un rabino de Israel, debía de haberse apartado de los pecadores. No obstante, Jesús lo que hacía era comer y beber con ellos. Es interesante cómo uno va mirando lo que está pasando en los evangelios y las decisiones que estaban tomando los escribas y fariseos contra Jesús de Nazaret. Se cerraban ellos mismos las puertas de la entrada al reino de Dios y criticaban a aquellos que ya estaban entrando al reino. La interpretación más natural de tales pasajes es aplicarlos a la situación contemporánea, es decir, a la situación contemporánea del propio Jesús. Las clases marginadas entran en el reino de Dios y no hay prueba de que los líderes de Israel respetables vayan a responder al llamado de Dios. Recuérdese que el llamado de Dios es buenas noticias, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Los escribas y fariseos no quieren entrar, pero tampoco permiten que otros entren en ese reino. Ni siquiera la visión de tantos marginados que entran en el reino ha cambiado la actitud de estos líderes religiosos para los contemporáneos de Jesús. Más bien responden con maldiciones. Ellos dicen, está en el libro de Juan capítulo 7, verso 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Es decir, fíjense cómo ellos, al ver que los pecadores están respondiendo ante la llamada del reino de Dios, que el tiempo se había cumplido, que la larga espera de Israel había llegado a la vida de ellos, ahora cuando están respondiendo a los pecadores a este gran llamado de Dios en la persona de Jesús de Nazaret, de los 12 apóstoles y de los 70 enviados del Señor, ellos están rehusando entrar y más bien lanzan deprecaciones contra aquellos que están entrando y reconociendo que Jesús es el Mesías de Israel, el Salvador del mundo, el Dios que ha llegado a visitar a Israel y a restaurarlo. Entonces es importante todo esto que está pasando en la mente del pueblo de Israel por la sencilla razón que estas promesas que estamos hablando acerca del reino tenían primeramente que ver con el propio Israel. ¿Por qué tenían que ver con el propio Israel? Porque a Israel fue que Dios les dio las promesas. En primero se las va a dar a Abraham, que todavía no existía Israel, y luego se la va a pasar esa promesa a Isaac. Pero luego que nace Jacob, Jacob va a tener 12 hijos que se van a convertir en los 12 patriarcas de Israel, o las 12 tribus de Israel. Y de estas tribus es que se compone el pueblo de Israel, y por eso hablamos del pueblo de Israel, porque estamos hablando de esas 12 tribus representativas en la cual Dios a ellos los ha llamado para ser pueblo suyo. Le ha entregado la ley y le ha entregado que ellos sean luz para el mundo. Y lo menos que hizo Israel fue exactamente cumplir esa misión que Dios le había entregado de ser luz para este mundo. Entonces Dios mismo tiene que tomar la iniciativa de él mismo venir y resolver el problema que ha creado el propio Israel. Entonces esto es interesante mirarlo
cómo se está englobando toda esta verdad del Nuevo Testamento, cómo este Nuevo Testamento está tomando la forma desde las profecías del Antiguo Testamento hasta el cumplimiento en la persona de Jesús de Nazaret. Es interesante que en las expresiones que ya habíamos hablado la semana pasada acerca de cómo Juan el Bautista está en esa indecisión acerca si Jesús era el que había de venir o no. Recuérdese las últimas palabras que Jesús habla acerca de esta realidad que vamos a encontrar donde Jesús usa la palabra: los violentos la arrebatan, el reino de los cielos se ha acercado y los violentos la arrebatan. Este pasaje conlleva 3 problemas difíciles para resolver. El significado que encontramos en la Biblia, baiste, en el griego, de los violentos y de que el más pequeño en el reino de Dios. Estas 2 expresiones que encontramos, violento y el más pequeño en el reino de Dios, son las 2 alternativas que estamos tocando para hablar sobre este tema. El verbo habías significa utilizar la fuerza y puede estar, por un lado, en voz pasiva y ser tratado con violencia, o estar, por otro lado, en voz media y significa ejercer fuerza. Utilizar la fuerza y puede estar en voz pasiva para ser tratado con violencia, o en voz media para ejercer fuerza. En otras palabras, se ha examinado 6 interpretaciones diferentes en esta palabra, por lo que ahora podemos limitarnos a presentar solamente las conclusiones de estas 6 interpretaciones que se han dado. Se ajusta mejor a la idea dinámica del reino de Dios como reinado soberano de Dios manifestado en la acción, en el ministerio de Jesús y en la persona misma de Jesús de Nazaret. Entendemos el verbo en voz media. El reino de los cielos ha venido con violencia. Es como abriéndose paso, como cuando usted está en una maleza y usted está abriendo paso entre la maleza y la maleza. Pues el reino de Dios, lo que Jesús está diciendo, se ha abierto paso, ha venido con violencia, ¿no? Pero no hay objeciones filológicas para esta interpretación. El gobierno de Dios se abre camino con gran fuerza y los entusiastas y perspicaces se apoderan de él, es decir, desean tener parte de ese reino o ser parte de ese reino. La misión de Jesús ha iniciado un movimiento poderoso, se ha abierto camino. El poder de Dios está actuando con energía entre las personas, pero exige una reacción igualmente poderosa como el mismo reino está abriéndose camino. Los rabinos, por un lado, enseñaban que las personas debían tomar sobre sí el yugo de la ley, que ellos también, al aceptar la ley, ellos le enseñaban que el yugo era el yugo del reino que estaba, el reino soberano de Dios, iba a caer sobre aquellos que aceptaban la ley, iban a aceptar vivir conforme a la ley, y una vez que uno aceptaba vivir conforme a la ley, estaba viviendo bajo el reino de Dios, el reino soberano de Dios que se ejerce en la tierra, así como en el cielo. Entonces, esa parte del reino, Jesús enseñaba que eso no bastaba. Por el contrario, Dios estaba actuando con poder en su propia misión y en su propia persona. Y debido a que este poder dinámico del reino había entrado en el mundo, las personas habían de responder con una reacción radical a ese reino. Era, si entro o me quedo fuera. Esa era la manera de poder entrar al reino de Dios. Y es la manera hasta el día de hoy de la decisión que tiene que tomar cada persona por la gracia y en el poder del Espíritu Santo para entrar en ese reino. Jesús a veces describió esta reacción radical que él estaba esperando en aquellos que el reino de Dios estaba abriendo camino y ellos debían de actuar de la misma manera.
es decir, de esa manera violenta. Y Jesús enseña de esta manera en el Sermón de la Montaña: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtatela. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo de ti. Marcos capítulo 9, verso 43 y verso 47. Estas acciones violentas son las que se exigen a quienes quieren entrar en el reino de Dios. Esto no es para personas indecisas, sino para aquellos que deciden tirarse al agua de una vez y por todas. Entonces, esta es la manera como Jesús está presentando ese reino que ha llegado. Estamos hablando de ese reino en la actualidad, porque Jesús estuvo predicando todo el tiempo en una dualidad escatológica. Lo vamos a encontrar casi en todos los textos de los 3 evangelios sinópticos. Vamos a encontrar que Jesús está hablando de la vida actual, de las pruebas actuales, de los sufrimientos actuales, y a la misma vez está hablando del fin de los tiempos. Y sigue haciendo lo mismo en casi todos los versículos de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Está hablando de una dualidad escatológica, de una realidad que ya sí ha comenzado, pero que no ha llegado a su final cumplimiento. Así que esta es la manera de cómo se tiene que entender no solamente los 3 evangelios sinópticos, todo el Nuevo Testamento va a funcionar de esa manera. Es decir, el futuro de Dios ya ha llegado a nosotros y ya nosotros podemos disfrutar el futuro de Dios, ya sí, en estos momentos, de una manera parcial, no ya finalizada, sino de una manera parcial. Vamos a disfrutar todos los bienestar o los beneficios o las bendiciones del reino de Dios ya sí en nuestra vida. Entonces es interesante mirarlo desde esta perspectiva si queremos entender todo el Nuevo Testamento. Es evidente que el evangelista Lucas entendió este pasaje de esta manera. Expresa así el concepto: el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar. Es interesante que el texto que se usa en el griego es if of tuf biaso, es decir, que todos se esfuerzan por entrar. Lucas 16:16, también aquí se usa la palabra biaso en voz mediana o en voz media. En ambos casos, el reino de Dios es un gobierno dinámico actuando en Jesús de Nazaret. También es el dominio actuar de las bendiciones en que entran las personas que reciben la palabra de Jesús. Es decir, que aquellos que están recibiendo las palabras de Jesús ya entran al reino y ya están disfrutando de las bendiciones de Jesús. Mire, hay tanto para hablar sobre esto. Jesús dice: el que cree en mí ya tiene vida eterna. Ya. Es decir, ya tiene vida eterna. Ya está disfrutando de la vida que es la vida para todo el tiempo, ¿no? La vida para toda la vida, como decimos por ahí, ¿no? Ya estamos disfrutando la vida. Es la manera como trabaja el evangelio y cómo trabajan luego todas las epístolas, ya sea las epístolas paulinas, ya sea las epístolas de Pedro, de Juan, todas las epístolas y el libro de Apocalipsis. Todo funciona de esa manera. Funciona de que ya el futuro ha llegado en el presente, que ya las bendiciones del futuro ya se pueden disfrutar hoy en el presente. De hecho, lo que vamos a encontrar en todos los evangelios de lo que son las fiestas o el gran banquete escatológico, la vamos a encontrar como ya hay gozo en el cielo porque un pecador se convierte. Jesús está entendiendo que ya el cielo está disfrutando de que un creyente ya entró en el reino. Ya entró, aunque todavía el cumplimiento final es escatológico, pero ya está disfrutando de ese reino, de esas bendiciones que el reino le ha dado, de esa acogida, de esa salvación, de ese perdón, de esa gracia de Dios. Ya lo está recibiendo el ser humano en el aquí y ahora. Y que este atisbo, por así decirlo, del futuro en el presente, culminará cuando el Señor regrese. Esta es la teología y escatología de Jesús en el Nuevo Testamento, en los evangelios, y esta es la escatología que Pablo va a adoptar, Pedro va a adoptar, Juan va a adoptar y el escritor del libro de Apocalipsis va a adoptar esta interpretación escatológica del reino de Dios como una realidad actual y como todavía no ha llegado a vosotros. Es decir,
que es una dualidad escatológica donde la verdad de Dios ya ha llegado a nosotros, el reino de Dios ha llegado a nosotros, pero que todavía ese reino espera por la aparición de nuestro Señor Jesús. Entonces es interesante que en ambos casos el reino de Dios es un gobierno dinámico actuando en Jesús. También es el dominio actual de bendiciones en que entre las personas que reciben la palabra de Jesús de Nazaret. Jesús llama a Juan el Bautista el hombre más grande de todos. Todos los profetas y la ley habían profetizado hasta Juan. Algo nuevo está sucediendo en el día de hoy. Fue el último de los profetas. Desde los días de Juan hasta algo nuevo ha estado sucediendo, creando una nueva situación con el resultado de que por grande que Juan hubiera sido, el último en el naciente reino es mayor que él. No en sus logros personales y su valor, sino porque el don de Dios, esta persona, a diferencia de Juan, estaba ahora en el reino y Juan no estaba en el reino. Juan no pertenecía al reino de Dios. Juan estaba como a la puerta, ¿no? Anunciando esto que había que venir, pero todavía no se había manifestado. Juan el Bautista es llevado preso y cuando es llevado preso es que Jesús sale. Así lo va a publicar Marcos, así lo va a publicar Lucas. Es que cuando Jesús supo que Juan el Bautista ya estaba preso, es decir, que ya su ministerio había llegado a su final, no lo habían decapitado todavía, pero ya había llegado a su final, ya él estaba preso, ya no podía salir de ahí, no podía anunciar más el reino. El reino de Dios vino en la persona de Jesús diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado a vosotros, arrepentíos y creed en esta buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, el contraste no se establece entre Juan y otras personas, sino entre el siglo antiguo de los profetas y el nuevo siglo del reino que había estado comenzando en el ministerio de Jesús de Nazaret. Y por eso Jesús dice que el más pequeño en el reino es más grande que Juan. Y es más grande que Juan porque está gozando de las bendiciones de la nueva era de Dios que ha comenzado en la persona de Jesús de Nazaret. El reino como un don actual. Es interesante mirar siempre el reino porque si no caemos en falsas enseñanzas sobre el reino. He escuchado muchísimo sobre el reino de un lado y de otro. Y he escuchado como gente enseña que ellos son los que traen el reino de Dios. Que ellos por medio de la iglesia van a cambiar el mundo y que lo van a preparar para que Jesús llegue en su venida. Bueno, en la Biblia no hay ni un texto que apoye esta determinación que han tomado muchos creyentes, muchos pastores, y que están enseñando desde una manera antibíblica que el reino de Dios lo traen ellos. En primer lugar, el único que puede traer el reino de Dios es Dios mismo. Esto no es obra humana, esto es obra de Dios. Es el que tiene el poder y sería ridículo y hasta bien problemático mentalmente pensar que uno podría traer el reino de Dios. Entonces, en la Biblia, el reino de Dios se presenta no como un esfuerzo humano en el cual yo lo traigo, sino en algo que se me regala. Es un don de Dios que se regala al ser humano. Dios es el que trae el reino y Dios te da el reino. Entonces, cuando nos acercamos al contenido de este nuevo dominio de bendición, de bendiciones de Dios, descubrimos que Basilea Tufeu, es decir, el reino de Dios, significa no solo la soberanía de Dios y el dominio de salvación, también se utiliza para designar el don de la vida y salvación, que es casi sinónimo. El don de la vida y la salvación. Salvación significa liberación. Y claro está, el concepto salvación es demasiado amplio. Habría que hablar de todo lo que la Biblia habla acerca de salvación. Pero en fin, la salvación es la liberación de... En primera ocasión estamos hablando de la muerte, ser liberado de la muerte, pero también es ser liberado del pecado, pero también es ser liberado de toda enfermedad.
Entonces, la restauración de ese cuerpo es la liberación de Dios, que Él opera por medio de lo que llamamos la resurrección de los muertos. Por lo tanto, salvación es demasiado de amplio, porque salvación no solamente tiene que hablar, no solamente tiene que ver con la raza humana, también tiene que ver con el cosmos. Dios también va a liberar al cosmos. Lea, por ejemplo, Romanos capítulo 8, donde Pablo comienza a hablar acerca de que la creación misma gime y está esperando ser desencadenada, liberada en la manifestación de los hijos de Dios. De tal manera que cuando hablamos de salvación tenemos que hablar no solamente del ser humano, del cosmos, es decir, de toda la creación cuando hablamos de la salvación. Y vida eterna tampoco se puede interpretar como que cuando yo muero ya yo tengo vida eterna. En primer lugar, ese no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es que ya en Jesús de Nazaret ya tenemos vida eterna. El que cree en mí ya tiene vida eterna y ha pasado de la muerte a la vida. Ya sí, pero todavía no. Entonces, desde esa verdad escatológica o esa dualidad escatológica, nosotros miramos que ya tenemos vida eterna, pero esa vida eterna no significa en que yo muera y voy a vivir en la eternidad, o como uno encuentra las tarjetitas, ¿verdad? De business, los business cards que uno encuentra en la funeraria, que dice fulano de tal va al descanso eterno. Bueno, en la Biblia no aparece en ningún lugar la expresión descanso eterno, porque eso es antibíblico. Lo que la Biblia sí dice es que llegará un tiempo en que nosotros dormiremos con el Señor. Pero esa dormición en ningún lugar en la Biblia se encuentra como una dormición eterna. Eso es antibíblico y de hecho eso es una herejía. En el campo bíblico, cuando la persona muere en el Señor, en el Nuevo Testamento se habla como que está durmiendo con el Señor. Es decir, que su cuerpo está muerto, pero su personalidad está viva. Y que está esperando esa personalidad o esa persona está esperando hasta la resurrección de los muertos. Así que cuando Juan está hablando de la vida eterna y cuando los evangelistas hablan de la vida eterna, no están hablando de vivir la vida eterna en espíritu o con el alma, sino en lo que se llama la resurrección. Entonces, tenemos que mirar estos dos conceptos porque son sumamente importantes, porque son partes de lo que se llama las bendiciones del reino. Es decir, que he hablado muchas veces que el reino de Dios funciona como el file, como el archivo, ¿no? Son las gavetas donde van todas las doctrinas del Nuevo Testamento. Es decir, que cuando se interpretan cada una de las doctrinas, todas las doctrinas del Nuevo Testamento se tienen que interpretar desde el punto de vista del reino de Dios, porque lo que le da sentido a cada una de estas doctrinas es realmente el reino de Dios. Entonces, he aquí un elemento sin igual en las enseñanzas de Jesús. El reino de Dios resulta un término que comprende todo lo que incluía la salvación mesiánica. Es decir, que el reino de Dios en las enseñanzas de Jesús podía ser un bien que admite ser anhelado, ¿verdad? Un bien que admite ser anhelado, ser otorgado, ser poseído o ser aceptado. Todo esto es lo que incluye exactamente todo el concepto que incluía la salvación mesiánica. Un bien anhelado que tú y yo anhelamos, ese bien. Por otro lado, algo que se nos otorga, que podemos poseernos de él y ser aceptados, es decir, aceptamos esa verdad. Entonces, desde ese punto de vista, cuando miramos lo que es la salvación mesiánica, estamos mirándola desde el punto de vista de aquello que puede ser aceptado, puede ser poseído, puede ser anhelado y puede ser otorgado. En otras palabras, yo no me gano el reino. A mí se me da el reino como el don de Dios. Yo no trabajo para ganarme el reino de Dios. El reino de Dios se me da, se me regala, y ahora yo trabajo para ese reino. Son dos asuntos totalmente distintos. Uno está al sur y otro está al norte. Entonces, en la consumación escatológica, es decir, en el fin del siglo, el reino es algo que heredará
que heredarán los justos gratuitamente. Por ejemplo, miremos capítulo 25, verso 34 de San Mateo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que las iglesias, y no quiero dar nombre y apellido, porque a veces uno quisiera decir cuáles son esas iglesias. Bueno, pero la realidad es que el texto allí me está diciendo, en primer lugar, que el reino es una herencia que el Padre le está regalando a sus hijos, por un lado. Por otro lado, que ese reino fue preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Es decir, no habíamos nacido todavía y ya Dios había preparado este reino para aquellos que le aman. Es imposible decir que yo voy a establecer el reino de Dios en la tierra, porque lo único que yo puedo hacer es trabajar para ese reino. Pero no lo voy yo a establecer, ni la iglesia ni nadie va a establecer ese reino, porque eso sería una locura en la mente de cualquiera que pensara que nosotros vamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. La palabra en este caso no designa ni el reinado de Dios ni el siglo venidero, sino la bendición de vida que es el don del gobierno de Dios en el siglo venidero. Capítulo 24, verso 46 del libro de San Mateo, donde dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Es decir, que va a ser bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, esté haciendo lo que debe de hacer como un siervo del Señor. Él no está estableciendo el reino, Él está trabajando para el reino. Entonces, es interesante que en respuesta, de hecho, a la expresión que hace el joven rico acerca de esta verdad, de heredar la vida eterna. ¿Qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Marcos capítulo 10, verso 17. Jesús habló de entrar en el reino. Marcos 10, versos 23 y 24. Y de recibir la vida eterna. Marcos 10, 23. Como si fuera conceptos sinónimos. Es decir, el reino es un don que le place al Padre otorgar a los discípulos de Jesús. Capítulo 12 de Lucas, verso 32. Dice: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vuelvo a repetir, el reino es un don de gracia de Dios a nosotros. Dios nos invita a vivir en su reino, bajo su soberano poder, bajo su soberana gracia, bajo su soberano gobierno. Nos invita porque el reino para Dios es un regalo que le otorga a los hijos de Dios. Uno puede entrar al reino de Dios. Como dijo Jesús a Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. En la Biblia se habla de entrar. Jesús está hablando de que las rameras y los pecadores van delante de vosotros al reino. Están entrando ya en el reino. Todo el tiempo Jesús está entendiendo en su ministerio, y esto es la parte psicológica de Jesús, ¿no? Él está entendiendo que Él es el portador del reino. Que en su predicación, los que le aceptan a esa predicación están ya entrando en el reino. Ya son parte de ese reino. Viven en ese reino. De ahí lo que hablamos, lo que se habla en la Biblia del Sermón del Monte, la ética del reino. Ya están entrando en el reino. Y el versículo clave, el capítulo 5, 20 de ese sermón, que dice: si vuestras obras no fuesen mayor que los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino. Entonces, Dios espera que los que le han aceptado puedan vivir una vida ética en santidad y obediencia a la palabra de Dios, para que sigamos viviendo como personas del reino, como ese pueblo que se distingue por ser el pueblo que vive en el reino de Dios. Y ese es el pueblo que de alguna manera u otra le enseña a ese otro pueblo que no es el pueblo de Dios, que esta gente
que de Dios están viviendo conforme a la ética del reino, en la santidad y la justicia de Dios. De eso se trata la vida cristiana y de eso se trata la santidad. De eso se trata la vida de pureza, de limpieza, de consagración, de justicia que los hijos de Dios viven para que el mundo sepa que tú me enviaste. Esta es la verdad bíblica que encontramos nosotros, de hecho, en el tema del reino, porque el reino cubre todas las enseñanzas del Nuevo Testamento, todas las enseñanzas, la santidad, la ética del reino, la vida en el reino, la justicia en el reino, la paz en el reino. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar que todo lo que se hace dentro de la vida cristiana no es otra cosa que trabajar dentro de ese reino en el cual hoy que vivimos. Ese reino de Dios que se ejerce en la tierra como en el cielo. Entonces, si el reino es un don de vida otorgado a su pueblo cuando se manifieste su gobierno en la gloria escatológica, y si ese reino de Dios es también el gobierno que ha penetrado en la historia antes de la consumación final escatológica, se deduce entonces que podemos esperar que el reino de Dios de la actualidad conlleve una bendición preliminar para su pueblo. Es decir, aquí volvemos a hablar de lo mismo que hemos estado hablando. Si el reino de Dios es una realidad en el futuro, pero que esa realidad en el futuro ha entrado dentro de la historia del ser humano, es decir, que el reino de Dios es una actualidad en la vida presente del día de hoy, que de eso es lo que está hablando, lo que estamos hablando, que el reino de Dios que Dios está hablando es un reino futuro, pero que ese reino futuro ha sido una realidad en la vida de Jesús, su ministerio, en el presente. Es decir, que las bendiciones escatológicas que vamos a recibir en la eternidad, en el fin del siglo, ya estamos disfrutando de ella en el presente, ¿no? Es lo que llamamos la bendición preliminar o los atisbos de esa ¿cómo le llamo? De esas bendiciones futuras, ya la estamos viviendo en el presente. De hecho, de eso es que se trata el texto sagrado de los evangelistas. Están hablando de que cuando Jesús está hablando esta dualidad escatológica, y lo vamos a encontrar en todo. Léase, por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas, y usted encontrará una dualidad escatológica en Jesús. De momento Jesús está hablando del momento actual del reino de Dios. Ya el reino soberano de Dios ha entrado en el mundo. Ya. Eso fue lo primero que Jesús predicó tan pronto Juan el Bautista fue preso. Es decir, cuando Jesús supo que Juan el Bautista fue preso, Juan 14, verso 15, 1, 14 y 15, luego dice que Jesús salió diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se ha cumplido? El tiempo en que el reino de Dios se manifestara a Israel. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el tiempo se ha cumplido. Eso es lo primero en la buena noticia. El tiempo se ha cumplido. Segundo, que el reino de Dios ya ha llegado a vosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Y que por lo tanto tenemos que creer en el evangelio. Creer que ya ha llegado. Y es interesante porque Jesús invita a la gente a creer que ya el reino está entre nosotros, que ya vive en nosotros, que ya está entre nosotros y que nosotros al responder a esa verdad, a las palabras de Jesús, ya estamos entrando en el reino. Ya estamos disfrutando de las bendiciones del reino. Ya en Jesús, el que cree en mí, ya tiene vida eterna. Ya ha pasado de la muerte a la vida. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? Pero no nos morimos. Sí, todos nos morimos. Cierto, pero ya en el presente Jesús dice que ya el que cree en él ya tiene vida eterna y que ya ha pasado de la muerte a la vida. Pero si muero, bueno, ¿se acuerda aquella canción que dice, y si vivimos para él vivimos y si morimos para él morimos? El texto bíblico que habla de eso es Pablo, que dice, mire, yo estoy aquí en la cárcel esperando la última sentencia. Y si me matan, estoy feliz porque, fíjese, ya yo sé que si vivo, estoy con Cristo presente con Él. Y es mucho mejor. Ahora, si quedara, si no me matan, y esto va a ser para beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Es decir,
que por el hecho de que un cristiano muera no significa que no hay ganancia. Por eso es que Pablo ahora en el capítulo 8 del libro de Romanos dice, mire, a nosotros nada nos puede apartar del amor de Dios. Ni tribulación, ni peste, ni hambre, ni espada, ni cuchillo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida. Nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que ya hay una seguridad eterna en aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y que ya estamos viviendo en su reino en el presente ya. Y que ese reino en el presente ya tiene una finalidad en el fin del siglo. De eso es lo que se trata la Biblia. De eso es lo que trata la escatología que Jesús predicó. Jesús predicó de que el reino había llegado en su persona y en su ministerio. Que el que lo recibía estaba entrando en el reino. Por eso dice, las prostitutas, los pecadores, ya están entrando en el reino. Pero ustedes, los líderes religiosos, se han quedado fuera. Entonces es interesante mirar cómo Jesús está hablando esta realidad escatológica o esta dualidad escatológica en la persona de Jesús. Entonces es interesante que hablando sobre este asunto de que el reino no solo es un don escatológico que pertenece al siglo venidero, sino que también es un don que se podía alcanzar en el propio ministerio de Jesús como una realidad actual, presente en la que nosotros estamos viviendo. Entonces el reino de Dios como una realidad presente en el ministerio y la persona de Jesús. De hecho, existen numerosos pasajes evangélicos que reflejan esta verdad bíblica que encontramos en los 3 evangelios sinópticos. El reino es como un tesoro, así lo presenta Jesús, como una perla valiosa cuya posesión excede todos los bienes que tengamos en la tierra. Mire lo que habla, y este fue el texto que usamos de punta de lanza en nuestra enseñanza. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Mire lo valioso que Jesús está diciendo, lo que es el reino de Dios. Tan importante es que el hombre vende todo lo que tiene y ahora compra ese campo porque ahí hay un gran tesoro para él. Eso es cuando nosotros con los ojos del Espíritu miramos en la verdad del Evangelio que vivimos, que apreciamos lo que hay aquí en la fe cristiana. Recuerdo un pecador que me decía, una persona no creyente me decía, oye, ¿por qué tú vas tanto a la iglesia todos los días? ¿Tú no te cansas de lo mismo? Y le digo, y tampoco me cansaré nunca en mi vida, porque estar en la presencia del Señor es el gozo más grande que puede tener el ser humano. Y disfrutar de la verdad evangélica es algo que nadie puede medir en el presente y no hay dinero que pueda comprar esa verdad bíblica presente y escatológica en la cual nosotros vivimos. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. De eso se trata el evangelio, que es una gran perla, que es un gran tesoro, que cuando no lo haya, no encuentra cómo irse a esta verdad. Usted en el día de hoy, usted se atreve a decidir apartarse del Señor e irse para este mundo pecador que no tiene futuro, o usted prefiere estar en el Señor pese a las pruebas, a las dificultades, a las tentaciones, a las enfermedades, a las cosas que pasamos. Prefiero estar con el Señor y disfrutar con Él. Como diría Job, aunque me matara, te seguiría sirviendo. Entonces, dentro de esta verdad bíblica, el reino de Dios es algo que hay que buscar aquí y ahora. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, busca lo que vale, esa perla de gran valor, ese gran tesoro, búscalo y la justicia y cómo se vive en ese reino, que es lo que usa la palabra justicia, es decir, cómo es que se debe de vivir en ese reino. Y todas las cosas te serán añadidas en tu vida. No hay por qué matarse pidiendo, Señor, dame aquello, dame lo otro. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Lo que te está pidiendo es que primeramente busques el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Es algo que hay que recibir como un regalo porque es un don de Dios. Marcos capítulo 10, verso 15. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hay que recibirlo. En Lucas capítulo 18, verso 17,
en esta expresión el reino es un reino de gobierno de Dios, pero incluye el don de su reino, el don de que Él gobierne sobre nuestras vidas. De hecho, cuando nosotros aceptamos a Jesús, las palabras que usa San Pablo en el capítulo 10 de Romano es que dice, si tú confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y lo creyeres en tu corazón, es decir, tú entras dentro del señorío de Dios. Entra dentro del gobierno soberano de Dios sobre tu vida. De ahí en adelante, Dios es el que pone las pautas y tú obedeces. Ese es el reino de Dios, si queremos vivir en Él. Entonces, el reinado divino no es un poder aterrador en el cual las personas se ven obligadas a rendirse, sino es un don. Los niños son ejemplos de la confianza y la receptividad que se exige a los hijos en el reino. El reino no les pertenece, no porque su humildad sea su humildad sea una virtud que lo merezca, sino porque responden a ese llamado de Dios. El reino les pertenece porque lo reciben como un don de Dios. Es el don del gobierno soberano de Dios que se ejerce en la tierra, así como en el cielo. Mateo 19, verso 14. Refleja el mismo pensamiento que el reino de Dios es una posesión actual de los que son como niños, que hay que recibirlo como los niños. Las promesas de los que piden y reciben y de los que buscan y hallarán en Mateo capítulo 7:7 debe entenderse de hecho desde este contexto del reino de Dios. Lo que hay que buscar es el reino de Dios, el cual, una vez hallado, constituye la satisfacción de todas las necesidades en la vida humana, según nos habla Lucas capítulo 12, verso 31. La puerta a la que hay que llamar es la puerta de la entrada al reino de Dios. Hay otro asunto dentro de lo que son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas presentan al reino como un don. Los pobres en espíritu, los que son perseguidos por causa de la justicia, reciben el don. Interesante, Mateo capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que entienden su pobreza espiritual y que necesitan de la gracia y del amor del Señor. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Fíjense que es difícil determinar en estos versículos de estos dos textos que le di el futuro y el presente. Ya le dije que las predicaciones de Jesús en los evangelios sinópticos, recuerde que el evangelio de San Juan es un evangelio totalmente distinto a los tres evangelios sinópticos. Los tres sinópticos significa que se miran igual. Es decir, que lo que usted encuentra en uno lo va a encontrar en el otro. En el evangelio de Juan, la perspectiva de Juan es totalmente fuera de los tres otros evangelios. Es que Jesús viene del cielo, Él es divino, Él es la palabra de Dios creadora que estuvo en el principio y que esa palabra se humanó, capítulo 1, verso 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Los otros evangelios son los evangelios que son sinópticos, se miran igual. Y en estos evangelios vamos a estar encontrando esta dualidad escatológica. Y una de las cosas que tiene la bienaventuranza es exactamente que en ellas encierra una dualidad escatológica. Hay un presente en esas bienaventuranzas, pero también hay un futuro dentro de esas bienaventuranzas. Por un lado él te dice, bienaventurados los que padecen persecución. Es decir, tú eres bienaventurado cuando sufres por Cristo. Eres bienaventurado, eres 3 veces feliz, ¿no? Cuando sufres por causa de la justicia, porque de ti es el reino de Dios. Es como que por haber sufrido ya tú entras en el reino, vives en el reino y esperas en ese reino escatológico que vendrá en la persona de Jesús de Nazaret cuando Él regrese. Entonces, las bienaventuranzas ciertamente tienen una tendencia escatológica, todas ellas. Los textos acerca de heredar la tierra, obtener misericordia en el día del juicio,
o ver a Dios prioritariamente, escatológicamente, son, sin embargo, el objetivo principal de las bienaventuranzas es enseñar una condición bienaventurada presente más que prometer una bendición en la consumación. Es decir, que el futuro de Dios se está viendo hoy en el presente, en mi vida, en mi sufrimiento, en mi deseo, en mi necesidad de esa pobreza. Ya se está viendo ese futuro de Dios en mi vida presente. Así funcionan igualmente todas nuestras doctrinas evangélicas. Funcionan, el sentido que le da esas doctrinas es el reino de Dios. Todas ellas. Entonces, el consuelo para quienes están pesadumbrados debido a su pobreza es tanto actual como futura, como lo es la satisfacción del hambre. Fíjese, mire cómo dice allí. Entonces, en Mateo capítulo 5, verso del 4 al 6. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, el presente se está llorando y vamos a recibir consolación. La recibimos ya y la vamos a recibir al final, al fin del siglo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán o tendrán la tierra por heredad. Es decir, que el reino de Dios es aquí en la tierra. Es aquí en la tierra, esa es la promesa que encontramos nosotros en todos los profetas del Antiguo Testamento. Al fin del todo, todos los profetas decían que al fin Dios creará cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia. Eso es lo que habla la Biblia. Al fin, en el libro de Apocalipsis, cuando lo terminamos, que dice, y la Jerusalén desciende ¿a dónde? A la tierra. Porque las cosas de los hombres en la tierra. ¿Se recuerda aquel anuncio que se hablaba cuando yo era pequeño todavía? En Río Piedra, en Puerto Rico, que decía, tus pies en la tierra y tus zapatos en la gloria. Bueno, pues esa es una dualidad escatológica que tiene que vivir el cristiano. Tus pies en la tierra, porque donde vives aquí, donde te da el final aquí, es aquí en la tierra. Pero tu vida con Dios debe ser en el cielo. Es decir, que estamos viviendo la vida. Bueno, para los que somos puertorriqueños lo podemos creo que entender mejor que cualquier otro país que son soberanos. Porque en Puerto Rico no hay una soberanía. Puerto Rico somos una colonia de los Estados Unidos. Y como colonia, usted no necesita ir para los Estados Unidos para decir que usted es ciudadano americano. Ya en Puerto Rico, ya usted puede decir, yo soy ciudadano americano. Es decir, ciudadano del cielo, sin tener que ir al cielo. Entonces, si me está entendiendo en el día de hoy como puertorriqueño, pues si usted dice, yo soy ciudadano del cielo, no, ciudadano americano, usted no necesita tomar un avión y llegar a América y y pisar América y decir, yo soy ciudadano americano, porque ya usted lo es en la colonia. Entonces, de la misma manera se trabaja la verdad, esa verdad en la Biblia, porque cuando Pablo exactamente está hablando acerca del cielo y tierra, está hablando con ciudades que son exactamente colonias, Corintios, los filipenses, Macedonia, eran colonias de Roma. Y Pablo podía hablarle a las colonias como que ellos eran ciudadanos del cielo. Y como ciudadanos del cielo, ellos no tenían por qué razón ir a Roma para decir que eran ciudadanos romanos, porque ya lo eran en Tesalónica, ya lo eran en Filipo, ya eran ciudadanos de Roma. Por lo tanto, lo que ellos esperaban era que el emperador de Roma viniera a la colonia para darle el honor a la colonia o para defenderla, si había que defenderla. Él ejercía su poder desde Roma, pero ahora cuando venía a Macedonia, a Corintio o a Filipenses, él ejercía su poder en Filipo o lo hacía en Macedonia o en Corinto. No había por qué ir al cielo, y esa es la metáfora que Jesús habla exactamente en Primera de Tesalonicenses cuando dice que cuando el Señor venga de los cielos, que bajará, seremos arrebatados. Todo eso está hablando de una metáfora exactamente de cómo un ciudadano del gran país, de la gran metrópolis, Roma, no tenía por qué ir a Roma porque ya era ciudadano romano estando en su propio país. Y los puertorriqueños no tenemos que ir a América para decir que somos ciudadanos americanos. Ya somos ciudadanos americanos en Puerto Rico. No hay por qué ir a Roma. Entonces, esa es la realidad que vamos a encontrar, de hecho, en las epístolas paulinas. Entonces, el don del reino, mencionado 2 veces
incluye probablemente todo el presente como el futuro. Las bienaventuranzas exponen la salvación escatológica como una condición de bienaventuranza actual. Y es la dualidad escatológica que vamos a encontrar en todas las santas escrituras. Una dualidad escatológica donde la realidad del futuro ya es una realidad en el presente, en la vida de cada creyente. Así se entiende la santificación, así se entiende la justificación, así se entiende la salvación, así se entiende la escatología bíblica. La escatología se entiende desde ya sí, pero todavía no. Y eso es lo que voy a encontrar en todas las Sagradas Escrituras. El tiempo ya se me fue volando. Traté de hablar en caja de bolines, pero el tiempo no me da. Pero esta es la verdad que vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento. Cuando lea el Nuevo Testamento, lea los Evangelios sinópticos, vaya leyéndolo como una dualidad escatológica. Ya el futuro de Dios ha llegado a nosotros ya en el presente y podemos disfrutar de ese futuro en el presente, aunque sea de forma preliminar. De hecho, cuando Pablo en el capítulo 6 de Romanos está hablando de que hemos muerto en Cristo y que hemos resucitado en Cristo, ya está hablando de la resurrección de los muertos como algo preliminar que ha ocurrido en nuestras vidas por el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo, pero hemos muerto al pecado y ya esa verdad escatológica ya ha comenzado a trabajar en nosotros. Y si damos fruto es porque hemos muerto y hemos resucitado con Cristo. Y si vivimos en hermandad con los hermanos y nos amamos unos a los otros es porque ya hemos resucitado con Cristo. Ya sí, pero todavía no. Estamos esperando al fin del siglo, cuando el reino de Dios por fin venga en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Y te pedimos que llenes tu pueblo de tu gracia, de tu amor infinito. Bendigas a tu pueblo de una manera poderosa en cada vida. Sana a los enfermos, bendice a todos y trae salvación. Que tu reino llegue a cada corazón como el don que Dios ha prometido a cada uno. En Jesús nuestro Señor y bendita esperanza te lo pedimos. Amén. Hasta la próxima, amados, siempre hablándote que estamos predicando la palabra de forma contextual y contemporánea y que el Señor te bendiga 1000 veces más que